Muy buenos días, bendiciones para todos. Ánimo en Cristo Jesús. Hoy es Sábado Santo. Seguimos estudiando el Catecismo. Mi bendición y oración para toda la Legión de María. Empecemos esta clase en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un saludo y mi bendición para toda la Legión de María, especialmente mis oraciones por todos los que están siguiendo estas clases de catecismo. Estamos en la clase número 5. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, la Sagrada Escritura. Hoy vamos a hablar de lo que nos dice el Catecismo en los números 101 al 141. Ya hemos pasado entonces el número 100. Hoy vamos a hablar de lo que nos dice el Catecismo en los números 101 al 141. Vamos a repasar brevemente lo que ya hemos dicho y lo que ustedes, que son brillantes alumnos, ya han retenido. Nosotros hemos hablado ya de lo siguiente. En el Catecismo de la Iglesia Católica, del 1 al 25, se nos habla de la importancia del catecismo. Qué importante es conocer el catecismo para conocer nuestra fe católica. De los números 26 al 49, hemos hablado que el hombre tiene ese deseo de Dios y podemos acceder a Dios a través de la razón, que es limitada, pero sobre todo a través de la fe. Dios sale al encuentro del hombre. Y por eso, de los números 50 al 73, hemos hablado de la revelación. Dios sale al encuentro del hombre, Dios habla a los hombres en la historia. Y el punto culmen es Jesucristo, nuestro Señor. De los números 74 al 100 hemos hablado de la transmisión de la revelación divina, es decir, la transmisión de la palabra de Dios. La palabra de Dios se transmite en la tradición viva de la Iglesia. La tradición viva de la Iglesia es la vida de la Iglesia que se expresa en las enseñanzas de los padres de la Iglesia, en la liturgia y en la vida de los santos. Hasta ahí es lo que ya hemos estudiado y lo que ustedes, que son brillantes alumnos, ya han retenido. Entonces, continuemos con las clases de catecismo. Hoy vamos a estudiar lo que dice el catecismo de los números 101 al 141. ¿Y cuál es el contenido de los números 101 al 141 del catecismo? La Sagrada Escritura. Qué importante es leer la Biblia, qué importante es meditar lo que dice la Biblia, qué importante es hacer vida todo lo que está en la Sagrada Escritura. El Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 101 al 141, nos habla de la Escritura. ¿Quién es el centro de la Sagrada Escritura? Jesucristo. En efecto, Jesucristo es la palabra única de toda la Sagrada Escritura. Nosotros no seguimos un libro, seguimos a una persona viva, que tiene un rostro, que tiene una mirada, que tiene un corazón misericordioso, tiene un nombre, se llama Jesucristo. ¿Quién es el centro de la Sagrada Escritura? Jesucristo.
Él es la palabra única de toda la Sagrada Escritura. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 102. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único, en quien Él se da a conocer en plenitud. Qué bonito. Hay una sola palabra. Esa única palabra es Cristo. Hay una sola palabra con mayúsculas. Esa única palabra con mayúsculas es Cristo. Y si nosotros leemos la Biblia es para conocer la palabra con mayúsculas. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Se llama Jesús. Dice el Catecismo que toda la escritura divina es un libro y este libro es Cristo, porque toda la escritura divina habla de Cristo y toda la escritura divina se cumple en Cristo. Esto lo enseñaba un teólogo de la Edad Media, Hugo de San Víctor, y está citado en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 134. ¡Qué bonito! Vamos a volver a leerlo. Toda la escritura divina es un libro y este libro es Cristo, porque toda la escritura divina habla de Cristo y toda la escritura divina se cumple en Cristo. Si nosotros colocamos un estetoscopio y lo ponemos en la Biblia, ¿saben lo que es un estetoscopio? Lo que usan los médicos para escuchar las palpitaciones del corazón. Nosotros escucharíamos lo siguiente: Cristo, 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 Cristo. Si tú colocas un estetoscopio en la Biblia, escucharías Cristo, 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 Cristo. Toda la escritura divina es un libro y este libro es Cristo, porque toda la escritura divina habla de Cristo y toda la escritura divina se cumple en Cristo. Todo esto lo dijo un teólogo de la Edad Media, Hugo de San Víctor, y está citado en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 134. ¿Quién es el autor de la Sagrada Escritura? Dios es el autor principal de la Sagrada Escritura. ¿Quién te habla cuando tú lees la Biblia? Dios. Además, están los autores humanos que se llaman agiógrafos. A ver, repitan, agiógrafos. ¿Quién es el autor de la Sagrada Escritura? Dios es el autor principal de la Sagrada Escritura. Pero además están los autores humanos. ¿Cómo se llaman? Agiógrafos. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 105. Por lo tanto, ¿quién es el autor principal de la Biblia? Dios. El Espíritu Santo inspiró a los agiógrafos. ¿Quiénes son los agiógrafos? Son los autores humanos de los textos sagrados. ¿Qué podemos decir de los autores humanos de los libros sagrados? Son inspirados por Dios. Tuvieron la inspiración del Espíritu Santo. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo son agiógrafos. Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Dice la Dei Verbum número 11 y está citado en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 106. Por lo tanto, tenemos que decir que Dios es el autor principal, autor con mayúsculas de la Biblia. Y tenemos a los autores humanos, agiógrafos, que fueron inspirados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo respetó la personalidad
de los agiógrafos. Cada agiógrafo tiene su personalidad. Cada agiógrafo tiene su forma de ser, su estilo. Cada agiógrafo tenía sus gustos. Por ejemplo, a Isaías le gustaba el ceviche, a Ezequiel la pachamanca, a Daniel el arroz con pato, a Oseas la carapulcra y el machapecho. Por si acaso, estoy poniendo un ejemplo muy simbólico para que me entiendan. Cada uno de los autores humanos tenía su forma de ser, sus gustos, sus costumbres. Y el Espíritu Santo respetó la personalidad de los autores sagrados, de los agiógrafos. ¿Qué enseñan los textos sagrados? La verdad salvífica. ¿Qué nos enseña la Biblia? Nos enseña las verdades que tenemos que conocer para alcanzar la salvación. Por lo tanto, uno no va a la Biblia a aprender fórmulas matemáticas, uno no va a leer la Biblia a conocer la composición física del universo, uno no lee la Biblia para aprender química física, no. Uno lee la Biblia para conocer la verdad salvífica. La palabra de Dios es palabra salvífica. Los libros inspirados enseñan la verdad. Como todo lo que afirman los agiógrafos o autores inspirados lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Dice la Dei Verbum número 11, citado en el Catecismo de la Iglesia Católica número 107. ¿Qué nos enseña la Biblia? La verdad salvífica. Dios te habla porque Dios quiere que estés con Él por toda la eternidad. Por eso hay que abrir la Biblia con el firme convencimiento de que voy a encontrar la verdad que salva. Y ya sabemos quién es la verdad con mayúsculas. ¿Quién es la verdad con mayúsculas? Cristo Jesús. ¿Qué debemos considerar para interpretar correctamente la Sagrada Escritura? Nosotros tenemos que leer la Biblia, pero no podemos leer la Biblia solos. Necesitamos que la Iglesia nos guíe. Y la Iglesia da criterios para interpretar correctamente la Sagrada Escritura. La Biblia tiene una dimensión humana porque tenemos los autores humanos y hay una dimensión divina porque tenemos al autor con mayúsculas que es Dios. ¿De acuerdo? Repito, para interpretar la Biblia tengo que considerar la dimensión humana porque tenemos autores humanos, pero el autor con mayúsculas es Dios. Por lo tanto, hay una dimensión divina. Hay que considerar en la Biblia la dimensión humana y la dimensión divina. ¿Qué implica conocer la dimensión humana de la Sagrada Escritura? Hay que conocer al autor, quién fue el autor, su contexto histórico, en qué época vivió, a quiénes se dirigía, qué problemas tenía, qué cuestiones históricas hay en ese momento y los géneros literarios usados. Es decir, hay que saber qué género literario es el que tiene un texto. No es lo mismo un género simbólico que un género poético, que un género sapiencial, que un género apocalíptico. Por eso es importante que la Iglesia nos guíe para que podamos conocer correctamente lo que Dios nos quiere decir. Y esa guía de la Iglesia nos lleva a considerar la dimensión humana y la dimensión divina. En la dimensión humana hay que estudiar al autor, su contexto histórico y los géneros literarios usados. Por eso
Los sacerdotes estudian con seriedad la Sagrada Escritura para poder comunicar luego esos conocimientos a los fieles. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 110. Para descubrir la intención de los autores sagrados, es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo. Esto es muy importante, queridos hermanos. Yo tengo que conocer quién es el autor, su contexto histórico, su forma de escribir. No es lo mismo Mateo que Marcos. No es lo mismo Marcos que Lucas. No es lo mismo Lucas que Juan. Por ejemplo, Lucas era médico. Juan es el discípulo amado. Lucas se dirige a los cristianos que antes habían sido paganos. En cambio, Mateo se dirige a los cristianos que antes habían sido judíos. Por lo tanto, hay que conocer cada autor, su contexto histórico y su forma de escribir, porque cada geógrafo tiene su personalidad. ¿Qué implica conocer la dimensión divina de la Sagrada Escritura? Hay que conocer lo que Dios nos quiere decir a través de los autores sagrados. ¿Qué te quiere decir Dios a través de Isaías? ¿Qué te quiere decir Dios a través de Jeremías? ¿Qué te quiere decir Dios a través de Pablo? ¿Qué te quiere decir Dios a través de Juan? Tenemos que ir a la dimensión divina de la Sagrada Escritura. Dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación, no menos importante que el precedente y sin el cual la Escritura sería letra muerta. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita, dice la Dei Verbum 12. Y está citado en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 111. Es decir, que no nos podemos quedar solo con la dimensión humana. No basta conocer al autor, no basta conocer el contexto histórico del autor, no basta conocer quiénes son los destinatarios del texto, no basta conocer los géneros literarios. Hay que ir más al fondo. Hay que leer la Escritura con el mismo espíritu con que fue escrito, es decir, a la luz del Espíritu Santo, para descubrir la palabra de Dios, lo que Dios me quiere decir a través del autor humano. Y para ello la Iglesia nos dice lo siguiente. ¿Qué criterios da la Iglesia para la dimensión divina de la Sagrada Escritura? En primer lugar, hay que considerar toda la Biblia en su unidad. No podemos quedarnos con un solo texto. Hay que considerar que Dios tiene un plan salvífico y ese plan salvífico implica unidad en toda la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay una unidad. Primer criterio para la dimensión divina de la Biblia. Hay que considerar todos los textos, el contenido y la unidad de toda la Biblia. No podemos quedarnos solo con un texto. Número 2, hay que leer la Biblia en la tradición de la Iglesia, no de cualquier manera. Hay que leer la Biblia dentro de la Iglesia, no fuera de la Iglesia. Y tercero, la analogía de la fe. ¿Qué significa la analogía de la fe? Que no puede contradecirse una verdad bíblica con otra. La verdad no se contradice. Por lo tanto, si hay contradicción entre un pasaje y otro es porque estamos interpretando mal. Porque la verdad no se puede contradecir. Vamos a repetir esto. Para considerar la dimensión divina de la Biblia, es importante señalar 3 puntos. Primero, hay que tener presente que la Biblia es una unidad. Hay que conectar todos los pasajes, sabiendo que el centro es Cristo. Todos los pasajes hay que conectarlos, no podemos quedarnos solo con uno. Por ejemplo,
las imágenes sagradas. Ya estoy hasta acá cuando me encuentro con hermanos evangélicos que me dicen: ustedes los católicos son idólatras porque dice la Biblia, no te hagas imagen de lo que hay en el cielo, de lo que hay en la tierra, de lo que hay en el mar, no te postres ante las imágenes, eres un idólatra. Tranquilo, chocherita, hay que decirle. Tranquilo. No te quedes con un pasaje. Si te quedas con Éxodo 20, podrías pensar que no es correcto hacer imágenes sagradas. Tienes que ir más allá. Anda a Éxodo 25, 17 al 18. Ahí Dios le dice a Moisés que haga 2 ángeles. Por lo tanto, no está prohibido hacer imágenes. Está prohibido adorar las imágenes. Cuando en Éxodo 20 se dice no te postres ante las imágenes, está diciendo no adores imágenes. No se está indicando que está prohibido hacer imágenes. Por eso es importante conectar todos los pasajes. Además, hay que leer la Biblia dentro de la tradición de la iglesia, dentro de la vida de la iglesia. Y si hay pasajes difíciles, oscuros, hay que dejarnos enseñar por la iglesia. La iglesia es la comunidad ungida por el Espíritu Santo para conducirnos a la verdad. Y la analogía de la fe consiste en que no puede haber contradicción entre un pasaje y otro pasaje. Tenemos que armonizar todos los pasajes de la Escritura. No puede haber contradicción en la verdad. Por eso, cuando hay un pasaje que contradice otro, hay que volver a estudiar ese pasaje, porque si nosotros sacamos una enseñanza bíblica que contradice a otra, es porque estamos interpretando erróneamente la Sagrada Escritura. ¿Qué es el canon de la Sagrada Escritura? Es la lista de los libros que la Iglesia considera inspirados. La Biblia es un conjunto de libros. La lista de los libros que la Iglesia considera inspirados se llama canon. ¿Qué es el canon? Es la lista de los libros que la Iglesia considera inspirados. Por lo tanto, es importante confiar en la Iglesia. La Iglesia tiene la potestad, la unción del Espíritu Santo para enseñar la verdad. Y la Iglesia nos ha dicho, esta es la lista de los libros inspirados, este es el canon bíblico. ¿Y cómo está formado el canon bíblico? El Antiguo Testamento está formado por 46 libros. El Nuevo Testamento está formado por 27 libros. En total tenemos 73 libros. La Biblia católica tiene 73 libros. El Antiguo Testamento tiene 46 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 138. La Iglesia recibe y venera como inspirados los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo. Por lo tanto, el canon bíblico católico está formado por 73 libros. El Antiguo Testamento tiene 46 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. ¿Por qué es importante el Antiguo Testamento? Contiene la Antigua Alianza. Y la Antigua Alianza nos lleva a personajes importantes. Abraham, nuestro padre en la fe. Moisés, que fue aquel que tuvo la vocación dada por Dios para conducir a Israel a la liberación. Tenemos a David, tenemos a los profetas. Qué importante es conocer la Antigua Alianza. Es verdad que Cristo trae la nueva alianza, pero la Antigua Alianza no ha sido revocada porque Dios no cambia su plan. La Antigua Alianza está en el plan de Dios.
Es verdad que Jesucristo lleva a su plenitud todo, pero en la antigua alianza aprendemos, por ejemplo, en la vida de los justos del Antiguo Testamento, lo que es la correspondencia a Dios. Por eso hay que leer el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Sus libros son divinamente inspirados y conservan un valor permanente porque la antigua alianza no ha sido revocada. Catecismo de la Iglesia Católica número 121. Dios no cambia su plan. Hay un solo plan salvífico. Y en ese único plan salvífico tenemos la antigua alianza que nos lleva a la nueva alianza sellada con la sangre de Cristo. Pero no se entiende la nueva alianza sin la antigua alianza. Es verdad que hay muchas enseñanzas en el Antiguo Testamento que han sido provisionales. Hay cuestiones que ya no son vigentes en el Antiguo Testamento, pero la antigua alianza está ahí. Hay una serie de normas, preceptos, costumbres del Antiguo Testamento que ya no tienen validez. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se dice que no hay que comer chanchito, no te puedes comer un chicharrón. Eso ya no tiene validez. Jesucristo nos dice con claridad que no son los alimentos lo que nos hacen impuros, sino lo que sale de nuestro corazón. Hay etapas en el Antiguo Testamento ya superadas. Hay un momento en la vida de Israel donde se permite la poligamia. Pero Jesucristo con claridad dice que eso fue por la dureza del corazón de los hombres. Dios permite una serie de comportamientos que no son correctos porque Dios, como buen padre, poco a poco va educando a su pueblo. Por lo tanto, es importante conocer la Sagrada Escritura en su totalidad, no quedarnos solo con una parte. Hay una anécdota en la vida de San Juan Pablo II cuando visitó un país del África, donde le presentaron al jefe de una tribu africana con sus mujeres. Tenía como 30 mujeres. Y San Juan Pablo II, al ver a este jefe de una tribu africana con sus 30 mujeres, dijo, se ha quedado en el Antiguo Testamento. Hay cosas en el Antiguo Testamento que han cambiado, porque la plenitud es Cristo. Pero hay que leer el Antiguo Testamento porque también hay verdades permanentes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se nos enseña que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. En el Antiguo Testamento se nos enseña lo que es el pecado original. En el Antiguo Testamento se nos enseña que Dios es misericordioso, que hace alianza con un pueblo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 123. Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento, so pretexto de que el Nuevo lo habría hecho caduco. Marcionismo. El marcionismo es una herejía condenada por la Iglesia que decía que había que prescindir del Antiguo Testamento. Queridos hermanos, hay que leer toda la Biblia. Hay que leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La Biblia es una unidad. Todos los pasajes bíblicos hay que conectarlos. El marcionismo fue una herejía de los primeros siglos. El hereje Marción decía que había que prescindir del Antiguo Testamento. La Iglesia rechazó el marcionismo. ¿Cuál es el corazón de la Sagrada Escritura? Los evangelios. Los 4 evangelios son el corazón de la Sagrada Escritura. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los evangelios son el corazón de todas las escrituras por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. Dice la Dei Verbum número 18, citado por el Catecismo en el número 125. La Biblia es una unidad. Tenemos la antigua alianza y la nueva alianza. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay que leer la Biblia como unidad. Hay que leer la Biblia dentro de la tradición de la Iglesia.
Hay que leer la Biblia sabiendo que Dios no se contradice. No puede haber contradicción entre una enseñanza bíblica y otra. Y el corazón de la Biblia son los 4 evangelios. Porque Cristo es el centro de todo. Y para conocer a Cristo hay que leer los evangelios. ¿Cómo considera la Iglesia los evangelios? Tienen un lugar privilegiado en la palabra de Dios proclamada por la Iglesia. Ustedes se ponen de pie cuando se proclama el evangelio. Esto es muy importante. Cuando nosotros escuchamos la proclamación del evangelio, nos ponemos de pie, porque los evangelios son el corazón de la Sagrada Escritura. Por eso, queridos hermanos, hay que leer y releer siempre los evangelios. Decía Santa Teresita, Niño Jesús, en cuanto abro los evangelios, huelo los perfumes de la vida de Jesús y sé hacia dónde tengo que correr. El evangelio cuatriforme ocupa en la Iglesia un lugar único. De ello dan testimonio la veneración de que lo rodea la liturgia y el atractivo incomparable que ha ejercido en todo tiempo sobre los santos. Qué bonito lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 127. El evangelio cuatriforme, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ocupa en la Iglesia un lugar único. De ello dan testimonio la veneración de que lo rodea la liturgia y el atractivo incomparable que ha ejercido en todo tiempo sobre los santos. Por lo tanto, el corazón de la Sagrada Escritura son los 4 evangelios. Decía Santa Teresita del Niño Jesús, es sobre todo el evangelio lo que me ocupa durante mis oraciones. En él encuentro todo lo que es necesario a mi pobre alma. En él descubro siempre nuevas luces, sentidos escondidos y misteriosos. Por lo tanto, a considerar siempre la importancia de los evangelios. Y cada vez que estemos en la Santa Misa, hay que quedarnos con un mensaje del evangelio. Por eso es importante escuchar también la prédica del sacerdote. Siempre nos va a dejar un mensaje, una idea, para luego aplicarla en nuestra vida. ¿Qué relación hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Hay unidad. Hay que leer el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Hermanos, hay que leer el Antiguo Testamento sabiendo que apunta a Cristo. La plenitud es Jesucristo. Por eso, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 129. Los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Hoy es la vigilia pascual. Hoy se van a proclamar varias lecturas del Antiguo Testamento. Hoy tenemos en la liturgia de la palabra abundantes lecturas. Hoy es la celebración más importante del año, la vigilia pascual. Y vamos a escuchar varias lecturas del Antiguo Testamento. 2 lecturas del Génesis, una lectura del Éxodo, 2 lecturas de Isaías, una lectura de Baruch y una lectura de Ezequiel. Fíjense qué importante el Antiguo Testamento. Y estas lecturas apuntan a Jesucristo, a la Pascua. Cristo está vivo, ha resucitado. Todo el Antiguo Testamento apunta a la Pascua. Cristo muere por nosotros en la cruz, pero está vivo, ha resucitado. Según un viejo adagio, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Este es un viejo adagio. ¿Qué es un adagio? Una máxima, una enseñanza cortita. Vamos a aprender un poquito de latín. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 129 cita a San Agustín y lo cita en latín. Novum invetere latet,
et in novo vetus patet. Padrecito Carlos, ¿qué ha dicho? No sé chino, no es chino, es latín. Novum invetere latet, et in novo vetus patet. ¿Qué significa eso? Significa que novum invetere latet, el Nuevo Testamento, está latente en el Antiguo, es decir, está como escondido en el Antiguo Testamento. Et in novo vetus patet, y en el Nuevo Testamento se hace patente, se revela plenamente el Antiguo Testamento. Qué bonito, ¿no? Vamos a volver a decirlo. Novum invetere latet, et in novo vetus patet. Lo decía San Agustín. ¿Y qué significa novum invetere latet, et in novo vetus patet? Significa que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo Testamento, está como escondido en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento va poco a poco anunciando la plenitud que es Cristo. Et in novo vetus patet, es decir, en el Nuevo Testamento se hace patente, se revela el Antiguo Testamento. Y han aprendido una frase en latín. Según un viejo adagio, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Novum invetere latet, et in novo vetus patet. San Agustín, y lo cita el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 129. ¿Cómo considera la Iglesia a la Sagrada Escritura en su vida como su sustento y vigor? Por eso, queridos hermanos, hay que amar la Escritura. La Escritura da sustento y vigor. Ciertamente que el alimento con mayúsculas es la Eucaristía. Nada se compara a la Eucaristía, pero la Escritura también alimenta nuestra alma. Y la Escritura nos lleva a la Eucaristía. Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios, que constituye sustento y vigor para la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 131. La Escritura alimenta la vida de la Iglesia. Por eso tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Repito, lo máximo es la Eucaristía. Nada se compara con la Eucaristía. Pero la palabra de Dios alimenta también nuestro interior y nos conduce a la Eucaristía. La Iglesia se alimenta de las dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa eucarística. La palabra conduce al sacramento. Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. ¿Qué significa eso? Que los sacerdotes tenemos que promover el estudio de la Biblia. Es importante siempre que los sacerdotes promuevan a los fieles el estudio de la Sagrada Escritura. Todo lo que enseña la Iglesia está en la Biblia. La Iglesia no inventa los dogmas. Los dogmas son verdades de fe. Y las verdades de fe están en la Sagrada Escritura, bien leída, no de cualquier manera. ¿Qué nos recomienda la Iglesia con relación a la Sagrada Escritura? La lectura asidua de los textos sagrados. Queridos hermanos, lo voy a decir por enésima vez. Abran sus Biblias, lean siempre la Biblia, mediten la Biblia, hagan vida lo que dice la Biblia, siempre bajo la guía de la Iglesia. Esto es muy importante. Siempre bajo la guía de la Iglesia. Qué importante es que nosotros tengamos siempre presente que la Escritura alimenta nuestro interior. La Escritura es alimento de nuestra alma. Y
El alimento con mayúsculas es la Eucaristía. La Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero cuando una persona se familiariza con la palabra de Dios, recibe mejor la Eucaristía, recibe mejor el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo. La Iglesia recomienda de modo especial e insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de las Divinas Escrituras para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Filipenses 3:8. Pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 133. Qué importante es que nosotros hagamos caso a la Iglesia. La Iglesia recomienda de modo especial e insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de las Divinas Escrituras para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Filipenses 3:8. Pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo, decía San Jerónimo. San Jerónimo es el patrono de los estudios bíblicos. Así que hacerle caso a la Iglesia. Hay que familiarizarnos siempre con la palabra de Dios. Aquí tenemos la síntesis de la clase de hoy. Cristo es la palabra eterna. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. El canon bíblico tiene 73 libros. 46 libros tiene el Antiguo Testamento. 27 libros tiene el Nuevo Testamento. La Iglesia nos guía para interpretar la Biblia. Y la Escritura da sustento y vigor a la Iglesia. Hemos terminado ya de explicar, por lo tanto, todo lo que nos dice el Catecismo sobre la Biblia. Poco a poco estamos avanzando con lo que nos enseña el Catecismo sobre la Sagrada Escritura. ¿Por qué digo poco a poco vamos avanzando con lo que nos enseña el Catecismo sobre la Sagrada Escritura? Porque todo el Catecismo está lleno de citas bíblicas. Y aunque hoy hemos hablado específicamente de la Sagrada Escritura, porque hemos explicado lo que dice el Catecismo sobre la Biblia, en los números 101 al 141, todo el Catecismo nos conduce siempre a la Biblia. Por eso conocer Catecismo es también hacer un estudio bíblico. Y por eso les dejo siempre estas tareas. Hoy, sábado santo, no se van a librar de la tarea. El Señor está muerto, pero el Padre Carlos está vivo. Así que les voy a dejar tarea. En unas horas Cristo va a resucitar. Leer estas citas bíblicas que están en el Catecismo de la Iglesia Católica, números 101 al 141. Hebreos 1, 1 al 3, segunda de Tesalonicenses 2, 13, Lucas 24, 25 al 27 y Lucas 24, 44 al 46, Marcos 12, 29 al 31 y Filipenses 3, 8. ¿De acuerdo? Entonces tenemos como tarea que van a leer estas citas, hagan su fichero con estas citas de la Sagrada Escritura. Hebreos 1, 1 al 3, segunda de Tesalonicenses 2, 13, Lucas 24, 25 al 27, Lucas 24, 44 al 46, Marcos 12, 29 al 31 y Filipenses 3, 8. Muy bien, pues hemos terminado. Muchas gracias por su paciencia. Vamos ahora a terminar con la oración por la beatificación de Fran Duff. Dios Padre nuestro,
Tú que iluminaste a tu siervo Fran Duff con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. En silencio pedimos la gracia. Te pedimos también que, si es tu voluntad, sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida, para gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Un saludo para la Legión de María. Que tengan una feliz Pascua. En unas horas tenemos la vigilia pascual. Rezo siempre por ustedes. Muchas gracias por sus oraciones. Sé que ustedes rezan todos los días por los sacerdotes. A seguir muy unidos a la Virgen María, nuestra Madre. La Legión de María es el ejército de la Virgen y la Legión de María necesita alimentarse de la palabra de Dios. Así que a familiarizarnos todos los días con la Sagrada Escritura. La palabra de Dios nos conduce al sacramento con mayúsculas, que es la Eucaristía. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que el Señor les bendiga, les proteja. Feliz Pascua de Resurrección y nos vemos, Dios mediante, el próximo sábado. Bendiciones para todos.